Trabajo con asesores en el mundo BIM. Soy la arquitecta María Lucrecia Real, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Fui ingeniera de aplicación de Autodesk para todos los productos de arquitectura e ingeniería. En el 2009 ingresé a MWH Argentina. Hoy la firma se llama Stantec, ya que fuimos comprada en marzo de este año. Implementé BIM en la oficina de Argentina. Soy BIM Manager de Latinoamérica para las oficinas de Argentina, Chile, Lima y Panamá. Integrante del Comité BIM Global de la compañía, y fui BIM Manager en el proyecto de la tercera esclusa del Canal de Panamá para el proyecto del Atlántico, ya que el Canal de Panamá consistía en dos partes. Estaban las esclusas del Atlántico y las esclusas del Pacífico. Nosotros trabajábamos con las esclusas del Atlántico y en este momento soy BIM Manager de las represas Patagonias, dos represas que se van a construir en Santa Cruz, y van a ser dos proyectos hidroeléctricos que constan de un vertedero, una presa, la central hidroeléctrica, descargador de fondo. Son dos proyectos muy grandes en nuestro país. En el día de hoy les voy a hablar en relación al trabajo de los asesores en todo este mundo BIM. Vamos a comenzar hablando de los modelos y el flujo de datos que tenemos, de cómo podemos trabajar con InfraWorks y la relación con Civil y Revit, cómo trabaja Civil y Revit, cómo pasamos información de Inventor a Revit. Vamos a hablar de Navisworks, cuáles son los formatos nativos, los formatos de CAD admitidos y cómo trabaja con Revit. El tema de todas las configuraciones en la exportación y manejo de DWG y las plataformas nuevas las vamos a nombrar porque sería un tema para otra charla, que sería todo lo que es Collaboration for Revit y toda la línea de productos de BIM 360. Ya todos sabemos que con BIM estamos trabajando con modelos muy ricos en datos que nos permiten generar grandes visualizaciones y simulaciones, nos permiten trabajar de una manera coordinada y colaborando con un grupo, y obviamente generando todos estos procesos inteligentes. En las imágenes vemos diferentes proyectos que se están trabajando y se han trabajado en el entorno BIM, y estos proyectos exigían de alguna manera que trabajemos en forma colaborativa y en grupo. Por eso es necesario entender cómo es este flujo de trabajo. Todas las soluciones BIM me permiten tener un flujo de trabajo eficiente, me permiten tener una mayor previsibilidad, me permite mejores resultados del proyecto
y tomas de decisiones a tiempo. ¿Por qué? Porque estamos generando toda la información de nuestros proyectos antes de la construcción, antes de la obra, en todos los procesos de diseño, construcción y planificación que tiene un proyecto. Acá vamos a ver cuál sería el flujo de trabajo que hoy nuestra empresa está realizando. Vemos un cuadro que consta de las diferentes etapas de trabajo: planificación, diseño, construcción. Y tenemos los nombres de algunos software con los que podemos trabajar de acuerdo a la etapa que estamos del proyecto. En este caso, por ejemplo, nosotros en la mayoría de los proyectos arrancamos con un diseño conceptual, donde esto lo volcamos en InfraWorks, pero para trabajar con InfraWorks mínimamente necesitamos de algunos datos, como pueden ser fotos aéreas, la altimetría de la superficie, en el caso de tener capas de GIS con información hidroeléctrica o información de caminos. Todo esto lo volcamos a InfraWorks y empezamos a generar un diseño conceptual del proyecto que queremos realizar. Este diseño va a tener objetos 3D o modelos 3D que podemos utilizar aquellos modelos que en algún momento hemos usado en la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de que tengamos que hacer otro vertedero. En la empresa ya tenemos modelos existentes de algún vertedero que hemos construido en BIM. Entonces, tal vez no tiene la cantidad de compuertas que necesitamos para este proyecto, pero para hacer un diseño conceptual, tal vez lo que nos interese es que nuestro cliente comprenda dónde se va a colocar ese vertedero, cómo voy a acceder a ese proyecto, cómo va a estar orientado, qué otros componentes estructurales voy a colocar, en qué lugar de mi superficie voy a tener este vertedero y cómo va a quedar la superficie con las excavaciones. Y entonces de esa manera nuestro cliente comienza a comprender cómo vamos a encarar el proyecto y dónde van a estar las diferentes estructuras o los diferentes componentes que lo tienen. Una vez que tenemos ya el proyecto del modelo conceptual realizado en InfraWorks, pasamos a trabajar con los diferentes software específicos a cada disciplina. Vamos a trabajar con Civil 3D para hacer todo lo que es excavaciones, movimientos de suelos, caminos, drenajes. Vamos a trabajar con Inventor para hacer toda la parte mecánica, por ejemplo, las compuertas. Vamos a trabajar con Revit, arquitectura, estructura o MEP, depende la necesidad del proyecto y depende del contrato que nosotros tengamos. En Revit estructura, toda la parte estructural, estamos trabajando también la armadura. En el área de arquitectura, los edificios en sí. Y después volcamos todos estos modelos a Navisworks o InfraWorks. Y en Navisworks vamos a tener las reuniones de coordinación con todos los modelos incorporados en este software. Vamos a generar las interferencias entre las diferentes disciplinas
y obviamente a partir de ahí van a salir las acciones que debe hacer cada disciplina. Y por otro lado, con InfraWorks seguimos manejando ahora sí los modelos actualizados con el diseño específico del proyecto, con las especificaciones específicas del proyecto, para poder verlo de una forma más interactiva y que sea visualmente más agradable, que por ahí Navisworks, que es más técnico. El cliente tal vez entienda más la parte de visualización de InfraWorks, y con todos los gerentes técnicos de todas las disciplinas vamos a trabajar con Navisworks. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la relación que tenemos de los software. Nosotros hablamos que trabajamos en las diferentes etapas del proyecto con distintos software, pero hay que ver cómo intercambiamos los modelos entre las distintas disciplinas. Yo voy a hablar después de la relación de los principales software, pero acá quiero que vean una pantalla completa de todas las posibilidades que tenemos. Hablamos que en la etapa de diseño trabajábamos con InfraWorks y sobre todo con Civil, Revit e Inventor, pero podemos llevar esa información a estos software de diferentes formas. Entonces, lo que tenemos acá son los distintos tipos de archivos, distintos formatos de archivo que podemos aplicar o que podemos abrir en los distintos software. Y lo que yo les voy a explicar es cómo podemos hacer para convertir esos formatos o ingresar esos formatos a los diferentes programas. Acá vemos, por ejemplo, que podemos tener un ida y vuelta entre InfraWorks y Civil. También podemos tener un ida y vuelta entre InfraWorks y Revit. En algún momento vamos a necesitar tener una relación entre las excavaciones, por ejemplo, de Civil y los modelos estructurales. También podemos llegar a tener información a través de 9 puntos, que eso lo podemos incorporar en Revit para seguir desarrollándolo a través de Recap. Podemos generar algún tipo de programación visual entre Dynamo y Revit. A su vez, esos modelos de Revit en una manera conceptual podemos llevarlo a los programas estructurales como son Abacus, ANSYS, SAP, en distintos formatos. Hay que tener mucho cuidado, por eso hablo de llevar un modelo conceptual, porque si estamos trabajando de una manera muy detallada, se puede complicar el ingreso de esos datos en los software de cálculo estructural, porque tienen demasiados puntos y necesita tener la unión de esos puntos en forma perfecta, y a veces trae inconvenientes. Entonces, si yo estoy trabajando con un proyecto en un modelo conceptual, es mucho más fácil de hacerlo. También vamos a ver cómo podemos hacer para relacionar los modelos de Inventor en Revit, porque yo necesito de alguna manera llevar, en nuestro caso, las compuertas al modelo de Revit, porque necesito poner anclajes, placas, y tengo que ver si realmente me coinciden. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿En qué formato me conviene llevarlo? Una vez que estoy en diseño colaborativo, como dijimos antes, trabajamos con Navis, trabajamos con InfraWorks de nuevo, trabajamos con A360, podemos tener la posibilidad de generar renders y visualizaciones con un software como 3D Max o Showcase. Y hoy en día es muy interesante trabajar con nuestro cliente con todo lo que son
la realidad virtual y, por ejemplo, en nuestro caso en la oficina contamos con Oculus y lo manejamos a través del software Fusor, donde el cliente puede recorrer y ver su proyecto y alcanza a apreciar la escala real porque lo camina, puede girar su cabeza y girar la visualización, ver si realmente un pozo que tiene que llegar desde el primer nivel hasta el último no hay ninguna interferencia, entonces puede estar seguro de lo que estamos modelando, y de no haberlo podemos recurrir a hacer esas correcciones antes de que llegue el momento de la construcción. Y por último, obviamente los entregables, que es lo que el cliente necesita para construir, que hoy en día, además de entregar los modelos, y el cliente puede trabajar en la obra con algún tipo de tableta y tener en obra esa información, obviamente también va a necesitar de nuestras láminas en formato PDF o en formato de DWG o planillas en formato de Excel. Y en el caso de poder trabajar con todo lo que es Facility Management o el mantenimiento de nuestro proyecto, trabajar con los formatos de IFC de nuestros modelos, como COBI o eModel. Voy a comenzar hablando de InfraWorks, que es el primer software que vimos que me permite trabajar en la etapa de modelo conceptual y después también al final. Dentro de InfraWorks podemos generar modelos de dos tipos, uno a través del generador de modelos que viene dentro de InfraWorks y la otra opción es manualmente. El generador de modelo admite áreas de 200 kilómetros cuadrados aproximadamente, al cual yo voy a seleccionar dentro de un mapa que me brinda el programa, y el generador de modelo lo que hace es buscar y adquirir capas de datos en alta resolución y construye el modelo de esa información. Obviamente va a tener el terreno de la zona, va a capturar las capas de todo lo que son las zonas húmedas, o sea, lo que es arroyo, río, mares. Va a capturar las imágenes satelitales o imágenes aéreas. En otra capa va a formar todo lo que son carreteras y vías férreas. Y en el caso de algún sector urbanizado que tenga modelos 3D, genera las capas de todo lo que son las edificaciones. Por otro lado, podemos generar los modelos de InfraWorks en forma manual. Obviamente el topógrafo o nuestro cliente nos va a tener que dar la información, ya sea de nube de puntos o curvas de nivel, para poder generar dentro de InfraWorks la superficie. Además, las imágenes satelitales que vamos a mapear para que esa superficie se vea mucho más real. Vamos a poder generar dentro del mismo programa caminos, carreteras, modelos 3D, o en el caso de tener modelos 3D de algún proyecto que tenga algún componente similar. Tengo que hacer un edificio de 15 pisos y ya tengo hecho un edificio, no importa tal vez si no es el formato que nosotros querramos darle, pero es para que entienda dónde va a estar, o si tengo que generar un proyecto hidroeléctrico como los que hace la empresa y ya tengo un vertedero de otro proyecto y ahora lo quiero colocar acá, solamente para que nuestro cliente en este momento, en esta etapa, entienda la ubicación de ese vertedero, dónde va a estar el acceso, de qué manera voy a conectar la entrada y salida del proyecto, y generamos entonces un modelo conceptual.
Obviamente después, a medida que nuestro proyecto avanza y ya tenemos el modelo real que va a estar en esa posición, lo vamos a cambiar por el modelo que estamos diseñando. Pero al comienzo podemos tomar uno y ponerlo en esa ubicación solamente como ejemplo, para decir, mire, acá va a estar el vertedero, o acá va a estar su edificio, acá va a estar las viviendas, esta zona va a ser la zona donde van a estar servicios, supermercados. Entonces, de esa manera nuestro cliente empieza a entender el partido en realidad de nuestro proyecto. Pero una de las ventajas que también tiene Infraworld, que permite trabajar de una manera colaborativa, pero esto se hace a través de la red. Obviamente cada uno va a tener una función dentro de este grupo de colaboración con determinadas tareas y responsabilidades en este flujo de trabajo. Hay 4 funciones que tenemos para definir, que es la de administrador, la de editor, la de autor y la de lector. Las funciones del nivel más alto tienen obviamente todos los privilegios en relación al resto. Entonces el administrador va a poder gestionar este grupo de usuarios. El editor tiene la posibilidad de publicar, actualizar y eliminar modelos. El autor va a poder editar y sincronizar estos cambios en el modelo y el lector solamente va a ver el modelo. Una vez que nosotros tenemos este modelo en Infraworld, ya sea generado de cualquiera de las dos maneras que vimos anteriormente, nosotros a partir del Civil 3D, en la última versión, podemos abrir directamente el modelo de Infraworks dentro de Civil 3D y a partir de ahí, de linkear ese modelo, seguir desarrollando, por ejemplo, lo que serían los caminos o si tengo que hacer excavaciones y demás. Entonces, para eso tenemos que abrir el Infraworld, generar ese diseño conceptual, cierro un modelo de Infraworld, voy a Civil 3D, voy a la solapa de insertar y busco el botón que me permite insertar un modelo de Infraworld que en realidad lo que está haciendo es linkeando ese modelo dentro de Civil 3D. Y a partir de ahí voy a seguir desarrollando mi modelo en Civil 3D. Voy a grabar mi proyecto de Civil 3D, ya sea con excavaciones, ya sea con los caminos, o sea, las obras lineales, drenajes, y una vez que lo tengo, grabo ese archivo dentro de Civil 3D y después voy a poder importar esa información que genero en Civil dentro de Infraworks. Y si estoy trabajando con Infraworld 360, o sea, si estoy trabajando con un Infraworld donde tengo la información guardada en la nube, todos mis colaboradores van a poder visualizar esto que estamos haciendo y depende de la función van a poder editar, sincronizar lo que estuvimos charlando recién. Siguiendo con Infraworks, una de las cosas que veíamos es que podíamos levantar manualmente modelos. Entonces, ¿de qué manera podemos levantar esos modelos? Si tenemos ya generado nuestro proyecto en Revit o alguno similar para poder incorporar y visualizar en qué posición va a quedar, podemos directamente levantar modelos nativos de Revit o podemos trabajar con distintos formatos como son el FBX, que es de interoperabilidad a nivel de Autodesk, el formato IFC, que es un formato que hoy en día
se está usando para intercambio de modelos entre los distintos software, y no solamente Autodesk, sino de repente para cualquier otra empresa de CAD. Benfield, MicroStation, Tecla, Allplan, hoy en día es un software también con software de estructura, cálculo estructural como el CIPE, se maneja IFC. También podemos trabajar con modelos de 3ds Max, de SketchUp, obviamente de otras compañías como MicroStation, o el formato que antes usaba mucho, que era también un formato de intercambio de información entre diferentes software, que era el DXF. Pero también es muy importante entender cómo podemos hacer para llevar modelos de Civil a Revit. O sea, la intención de esta presentación es más o menos abrirles un panorama de qué manera podemos llevar información de un modelo a otro para ver cómo tenemos que diseñar. Supónganse, yo tengo una estructura y tengo que chequear que las excavaciones tengan las bermas y los taludes de acuerdo a lo que necesito y que la estructura coincida. O si yo tengo una compuerta, tengo que chequear, como les decía antes, todo, las chapas y los ensamblajes que necesito estén en una forma correcta y coordinada. Entonces voy a tener que en algún momento trabajar con los modelos en sí, que lo puedo llevar a Navisworks también, pero a veces es necesario hacerlo en el mismo software. Y una de las principales cosas que a veces uno no sabe cómo hacer es generar las coordenadas en Revit, porque no es como en AutoCAD o en Civil, que yo le puedo decir el XX es tanto. Revit es diferente, y en las últimas versiones tenemos una herramienta muy importante y la verdad que fácil de usar y permite que nuestros modelos de Revit queden bien georreferenciados. ¿Cuál sería el proceso que tenemos que hacer para generar esto? Lo primero que hacemos obviamente es trabajar desde Civil. Dentro de Civil vamos a tener nuestra superficie, los ejes principales o el eje principal con algunos puntos específicos que hacen el alineamiento de ese eje. Y dentro de Civil, el Tool Space, o sea, la herramienta o la caja de diálogo específica de Civil 3D, que es la Tool Space, en la solapa Toolbox, vamos a encontrarnos con una herramienta que se saca de la suscripción, o sea que vamos a tener que entrar a nuestro contrato y buscar dentro de las herramientas de suscripción esta herramienta que me permite trabajar con la exportación de un punto e incorporar esos datos de ese punto dentro de Revit. Entonces en Civil vamos a ejecutar ese comando de exportación de ese punto, donde nos va a pedir que le indiquemos cuál es el origen, un origen, y cuál es un punto en la orientación de Y positivo para marcar la posición del norte. Una vez que indicamos el inicio o el origen de ese hito que vamos a utilizar y la dirección del norte, nos informa que ya tiene las coordenadas y en qué unidad estamos trabajando, y a partir de ahí lo que hace es grabar un archivo XML. Una vez que tenemos ese archivo XML guardado, lo que hacemos es abrimos el Revit, insertamos ese archivo DWG en el centro de nuestra pantalla, no importa en este momento en qué lugar. Vamos a dibujar
una línea en la orientación y positiva para poder capturar bien los puntos de referencia de esa línea, y ejecutamos en Revit, dentro de las aplicaciones que hay, de los plugins que se incorporan en Revit, este comando que me permite importar el archivo XML de las coordenadas que sacamos de Civil. Cuando uno instala, o mejor dicho, cuando uno se baja de la suscripción, tiene como dos instaladores, uno que es de Civil y otro que es de Revit, para poder tener los iconos en los respectivos software. Entonces, en el Revit lo que me está preguntando, o lo que me va a preguntar mejor dicho, es que indique el punto de origen, que obviamente tiene que ser el mismo punto de origen que usamos en Civil, y luego me va a decir que le indique un punto en la posición Y, donde está el norte. Por eso les decía que a veces es conveniente dibujar una línea para poder agarrarme de los endpoints y tener exactitud dentro de Revit. Una vez que tengo eso, me dice que ya generó satisfactoriamente esa coordenada con el nombre del archivo XML. Y lo último que tengo que hacer es indicar dentro de Site de Revit que voy a poner en activo ese nuevo punto o esa nueva coordenada, ese nuevo sitio que definimos dentro del proyecto, y de esa manera nuestra coordenada va a cambiar y va a ser la misma, digamos, que tiene nuestro proyecto. O sea que de esa forma van a estar coordinados y georreferenciados los dos modelos. Vamos a continuar ahora con la relación de Inventor y Revit. Como les dije anteriormente, es posible que nosotros tengamos que incorporar dentro de Revit equipos mecánicos, objetos, como pueden ser las compuertas, y Inventor tiene un nivel de detalle que hace que el modelo no sea conveniente llevarlo tal cual de esa forma a Revit, porque no necesitamos ese nivel de detalle, y para que el archivo que estamos llevando no sea tan pesado. Entonces, para eso necesitamos generar unos procesos, y empezaríamos con, obviamente, bueno, el modelo de Inventor abierto, y el primer paso que deberíamos seguir es la simplificación del modelo. Cuando necesitamos mostrar o exportar un archivo de pieza, un IPT, por ejemplo, de un ensamblaje, debemos crear una representación más sencilla con los puntos principales que nos interesa, eliminar todas las propiedades de cómo se genera ese elemento o ese proyecto, quitar la complejidad de la geometría de las piezas, podemos definir la envolvente, y de esa manera vamos a reconocer, el siguiente paso, sería el reconocimiento de la geometría para las operaciones de Revit. ¿Qué haría esto? Es como que permite encontrar los segmentos de las geometrías del modelo de Inventor y los convierte en un conjunto de modelado que Revit puede comprender. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es comenzar a colocar los conectores, indicar también el lugar donde van a estar las conexiones de los elementos que después se van a emplear con Revit MEP. Entonces debemos definir, por ejemplo, intercambiadores de calores, qué tipo de conector vamos a usar, si de cable, de conducción, de conducto eléctrico, de tubería. La dirección del flujo se define independientemente en el interior del conector, y podemos añadir también la posición, la orientación, la forma y el tamaño que va a tener ese conector.
Una vez que ya incorporamos todos esos conectores, debemos comprobar el diseño, que lo que hace acá es verifica el modelo y muestra una caja de diálogo con toda la información relevante para hacer la exportación. En la exportación lo que estamos haciendo es generando un archivo de datos de formato ADSK o RFA, donde este archivo va a contener toda la geometría, todas las vistas del modelo, los conectores, parámetros y propiedades, que obviamente admite el Revit. Podemos seleccionar también un sistema de coordenadas definidas por el usuario cuando lo vamos a exportar. Es conveniente definir el sistema adecuado para que el modelo se importe de una manera correcta y después no tengamos que andar rotándolo o girándolo dentro del mismo Revit. Otro software que habíamos comentado que tenemos que trabajar y definir, y quiero comentarles cuáles son los formatos que me permite utilizar y de qué manera vamos a trabajar con nuestros asesores, es el Navisworks. El Navisworks tiene 3 formatos nativos en sí del proyecto. Tiene la extensión NWD, que es de la geometría del modelo con los datos específicos de Navisworks. Este archivo está comprimido en un 80%, por ejemplo. Después está el formato NWF, que en realidad lo que contiene son los vínculos a los archivos originales, pero no tiene geometría en sí, por eso son archivos muy pequeños. Y el tercer formato que maneja Navisworks es el NWC, que me permite, en realidad, se crean a partir de los modelos de CAD que nosotros importamos y se crean en el caché de la memoria. Y tiene el mismo nombre del archivo original y son relativamente también pequeños estos modelos. Navisworks tiene una gama muy interesante, muy importante de distintos tipos de extensiones que soporta. ¿Por qué? Porque justamente la idea de Navisworks es incorporar los modelos de todos nuestros asesores para ver interferencias, para trabajar con línea de tiempo. Entonces, además de trabajar con los formatos nativos del software, obviamente, trabaja con el formato de Autodesk, que es el FBX, trabaja con el formato de interrelación de modelos de BIM que hoy en día se está usando, que es el IFC. Obviamente tiene relación con archivos por ejemplo, estructura y puedo levantarlo con SAT. Con la extensión SAT puedo trabajar con los DWG de XFI de AutoCAD, obviamente con software de otras compañías como son MicroStation, también de SketchUp, de 3D Studio. Entonces tiene una gama muy amplia de formatos que permiten tomar. Ahora, ¿cómo hago para llevar mi modelo de Revit a Navisworks, por ejemplo? Hoy hablamos de cómo llevarlo a Infraworks, ahora estoy hablando de cómo llevarlo a Navisworks. Navisworks hoy soporta la posibilidad de trabajar directamente con archivos RBT, pero también puedo exportarlos en formato NWC. Para eso vamos a tener que bajarnos del contrato de suscripción un plugin que se incorpora dentro de Revit, que solamente me permite exportar los modelos a Navisworks. Una vez que yo exporto el modelo en Navisworks, genera ese archivo NWC que
Una vez que lo tengo, puedo vincularlo o atacharlo dentro del modelo de Navisworks, como si fuese otro modelo de AutoCAD o demás. Ese queda vinculado. Entonces, si ese modelo cambia y yo vuelvo a generar un archivo nuevo de NWC, se puede hacer un refresh, se puede refrescar y voy a ver los cambios que se realizaron. Vamos a continuar ahora con la relación de archivos DWG dentro de Revit. ¿Por qué podemos llevar archivos DWG dentro de Revit? Una alternativa es que tenemos un anteproyecto generado en DWG, tenemos un edificio que ya está bosquejado en DWG y queremos llevarlo a Revit para empezar a generar nuestro modelo. Otra opción es que parte de nuestro equipo se dedique a hacer detalles constructivos, que no necesariamente esos detalles van a estar modelados en 3 dimensiones. Muchas veces siempre hay que sentarse a pensar qué cosas voy a modelar en 2D y qué cosas en 3D. Hay cosas que tal vez no haga falta modelarla en 2D, entonces hacemos un detalle y dentro de nuestro equipo hay gente que no maneja todavía estos software, sigue con AutoCAD, entonces podemos hacer que se dediquen a hacer estos detalles constructivos. Pero yo quiero que esos detalles estén asociados a nuestro modelo de Revit. Si yo hago una sección o un corte, quiero que quede asociado, entonces tengo manera de llevarlo. Pero para esto, primero, como les digo ahí, hay que verificar la calidad del archivo a importar o vincular con Revit. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener en cuenta en qué unidades estamos dibujando, en qué unidades está el archivo, o sea, no solamente cómo estoy dibujando, sino cuáles son las unidades que tiene definida, configurada ese archivo. Debemos tener en cuenta en el caso de, por ejemplo, llevar distintos planos de niveles de un edificio, o sea, yo tengo un edificio de 5 pisos y tengo 5 plantas de esos 5 pisos, que el 0 sea correcto, sea el mismo en las 5 plantas y no tener un solo archivo con las plantas pegadas una al lado de la otra, porque así yo en cada nivel puedo colocar el DWG de esa planta. Tengo que verificar que si yo hago un zoom extend dentro de AutoCAD no tenga entidades perdidas lejos, entonces cuando yo inserto ese archivo de CAD dentro de Revit no lo veo porque por ahí hay entidades volando en algún lado y están lejísimos, entonces por eso no llego a ver ese dibujo de CAD. Tengo que tener en cuenta si tengo componentes que no son específicos de AutoCAD, como por ejemplo pueden ser específicos de Civil 3D, que tal vez tampoco me permita llevar ese modelo adentro de Revit. Entonces, por eso lo primero es verificar la calidad del archivo que voy a importar o vincular. Entonces, como tienen el icono ahí, tienen dos elementos, importar o linkear. La diferencia está que si yo importo queda automáticamente desconectado del archivo original, en cambio si yo lo linkeo ese archivo, si se modifica el archivo original, el archivo en Revit también se va a modificar. Entonces también debemos en Revit definir con qué unidades voy a traer el modelo, o sea, esa geometría importada. Y tengo que tener en cuenta cómo voy a traer ese archivo, si lo voy a traer para que se visualice solamente en el nivel en el que estoy parada o si quiero que se visualice en todas las vistas. Esas son las configuraciones que tenemos que tener en cuenta en la caja de diálogo de importación. También tengo que tener en cuenta de qué manera quiero traer
las entidades, si quiero que tomen los colores que ya venía dentro de AutoCAD, si quiero que las cambie, las invierta porque el fondo es diferente de CAD, generalmente en CAD manejamos negro, en Revit manejamos blanco, o si queremos que me traiga todos los componentes en blanco y negro. Obviamente después, una vez que lo insertamos nosotros el modelo dentro de Revit, podemos definir, seleccionando el archivo importado y yendo a las propiedades de tipo, cuáles son las unidades que tiene ese CAD, en el caso de habernos equivocado, y podemos hasta escalarlo en el caso de ser necesario. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de qué manera voy a asignar los grosores de línea dentro de Revit. Para eso yo también tengo dentro de la configuración de importación de modelo la opción de trabajar con distintos sistemas de importación. Por ejemplo, tengo los sistemas de la Haya, que en realidad es un archivo TXT que le indica qué colores DWG van a tener que ver con el espesor de línea que tenemos en Revit, que obviamente ese espesor de línea también va a estar definido por la caja de diálogo que define los espesores de línea de acuerdo a las escalas dentro del mismo Revit, dentro del seteo dentro del mismo Revit. Una cosa que también podemos hacer cuando queremos importar archivos de CAD es chequear que si tenemos letras en formato SHX, las convierta en letras TrueType, y para eso, antes de importarlo, podemos editar un archivo TXT que es el de fuentes, que está dentro del disco rígido, dentro obviamente del usuario en Application Data. Bueno, ahí les doy todo el caminito, Roaming, Autodesk, Revit, y de acuerdo a la versión, el archivo es shx fontmap.txt. Y lo que debemos hacer es agregar una línea donde decimos qué fuente, qué font SHX queremos reemplazar por qué font TrueType. Para eso lo que tenemos que hacer es agregamos una línea donde ponemos el nombre de la fuente, SHX, tecla tabulación, y al lado el nombre de la fuente TrueType que queremos reemplazar. Entonces, en el caso de importar archivos de CAD que tengan ese tipo de fuente, automáticamente Revit la va a reemplazar por la fuente que nosotros le estamos indicando en este archivo TXT, que se puede editar. También podemos, en el caso de habernos equivocado cuando insertamos un archivo de CAD, seleccionarlo y dentro de las propiedades del elemento especificar el nivel base y hasta hacerle un offset en relación al nivel base. Y seleccionando también el archivo de CAD, además de explotar, no es conveniente hacerlo. Sobre todo hay dos formas de explotar un archivo de CAD dentro de Revit, una es parcial y otra es full. La full explota todo, o sea, si tenemos un hatch me va a convertir cada sector, cada pedacito de ese hatch en una entidad en Revit, entonces no es conveniente hacer eso. Una parcial se puede llegar a hacer, pero otra de las características que tenemos es que si yo selecciono un archivo de CAD y lo consulto, puedo apagar alguna de las entidades, y en el caso de ser necesario, dentro de las visibilidades gráficas, también tengo la alternativa de ir a la solapa de archivos importados y ver que quiero editar o que quiero cambiar el color o tipo de línea. Eso con respecto a la importación. Nosotros ya tenemos nuestro archivo de CAD y lo vamos a usar dentro de Revit como un detalle en una llamada o como base para dibujar algo. Ahora,
¿qué pasa si queremos exportar desde Revit a DWG? Primero tenemos distintos formatos de exportación en CAD, DWG, DXF, DGN y ASIS, o sea SAT. Y cuando nosotros exportamos tenemos una opción que me permite configurar varias alternativas con qué nombre de layer voy a exportar cada categoría, o si yo tengo subcategorías, cuál va a ser ese nombre de layer, con qué color voy a exportarlo, ya sea a modo si se ve en proyección o si estoy cortando esos elementos. A veces van a ver que en la parte de cortar hay zonas que están grisadas y es porque esa categoría no permite ser cortada. No sé, caso típico, tengo una silla o una banqueta y estoy cortando a un nivel, no le voy a decir que quiero ver las patitas de la banqueta, quiero ver la banqueta en planta. Entonces esos son los casos en que el sector de CAD no tiene ni layer, ni color, ni ninguna modificación del layer, sino que está grisado. Ahora, cuando nosotros exportamos, tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de categoría. Una es exportar by layer y sobreescribir por entidad. Esta tiene la contra de que algunas líneas exportadas no van en el layer que está configurado y pueden tener colores varios. Y la ventaja que todo lo que son los tipos de líneas se exportan bien, o sea, se van a ver bien. La otra opción es exportar con las propiedades del layer y que no tome en cuenta lo que sobreescribí. Entonces, en este caso, la contra que tiene que todos los tipos de líneas, no sé, punteadas, líneas de centro, de ejes, no se exportan, sino que van a tener todas líneas continuas, o sea, no voy a ver distintas tipologías de línea. Y el pro es que cada una de esas líneas van a estar en el layer color correcto que se configuró en Revit. Y la tercera alternativa es exportar las propiedades by layer y crear un nuevo layer por cada sobreescritura que hemos hecho en las visibilidades gráficas. Lo que tiene de bueno esto, bueno, es igual, en realidad es muy similar a la primera, pero lo nuevo que tiene esto es que genera un layer nuevo y los estilos de línea también se respetan. Entonces, tenemos que ver cuál es la mejor alternativa para cada uno. Una de las cosas que hay que tener en cuenta acá también cuando vamos a exportar es en la solapa unidades, con qué unidades estamos exportando, si en metros, milímetros, centímetros, con qué coordenadas. En el caso de tener el archivo georreferenciado, obviamente vamos a decirle que quiero compartir estas coordenadas con Share Coordinate. Y en el caso de los sólidos, siempre es mucho mejor exportarlos como sólido y no como Polymesh. Además, cuando estamos exportando, es interesante, más que interesante, es importante tener en cuenta que los elementos van a exportarse de acuerdo a la definición del estilo de esos objetos, donde yo tengo definido color, tipo de línea y espesor de línea. Obviamente esos números de espesores de línea van a tener que ver con la otra caja de diálogo que tenemos ahí, que me indica cada número de línea, en qué escala se está sacando, va a tener un grosor de línea, un espesor. Entonces, bueno, vamos a tener que tener en cuenta estas dos configuraciones que son muy importantes a la hora de exportarlos a Revit. Y como les decía antes, dentro de la misma caja de diálogo en la primera solapa de layer, además de seleccionar las tres alternativas que vimos anteriormente, yo puedo trabajar con normas específicas que ya vienen cargadas dentro del layer, donde ya le está incorporando el nombre del layer a cada categoría y el color del layer que va a tener. Por ejemplo, en el caso de que se utiliza mucho es las normas de la Haya, porque ya todos los software
con los que habitualmente trabajamos ya tienen incorporadas esas normas, entonces es más fácil coordinar los nombres y los colores de esos layers. Entonces, hasta acá es como que estuvimos viendo los distintos software y cómo se relacionan entre sí, de qué manera puedo importarlos, exportarlos, cuál es el formato más adecuado, qué formato soporta para poder trabajar con todos nuestros asesores que no siempre trabajan con los mismos software que manejamos, o tal vez tienen otra especialidad y no necesitamos trabajar. En el caso mío, no me dedico a hacer parte mecánica, entonces no trabajo con Inventor, pero sí recibo cosas de Inventor, entonces tengo que ver de qué manera puedo adaptarlo o llevarlo a mis modelos para ver su relación. Y por otro lado tenemos la posibilidad de ver cómo trabajamos en equipo, o sea, esto evolucionó muchísimo. Hoy en día tenemos, arrancábamos trabajando con un archivo central, esto cuando usábamos una misma oficina, con diferentes, con el equipo, con diferentes máquinas trabajando en archivos locales, que estaban todos relacionados en la red. El archivo central obviamente tenía que estar en un servidor y nos manejábamos de esa manera. Después esto fue creciendo y empezamos a trabajar o con Revit Server o con Ball, ya con modelos en diferentes ubicaciones, y hoy en día podemos trabajar con dos grandes grupos que son toda la línea de BIM 360 o Autodesk 360, junto con Collaboration for Revit, que me permite trabajar con distintos equipos, con distintas compañías y en distintas ubicaciones geográficas. Entonces, acá se ve cómo fue evolucionando el manejo de la colaboración. Y obviamente, de acuerdo a en qué etapa de diseño estoy en el proyecto, es con qué BIM 360 puedo trabajar, porque está BIM 360 Docs, Glue, Layout, Plan, Fill. Y en el ángulo superior le puse toda una gama de software con los que podemos trabajar con esta plataforma BIM 360 de acuerdo a cada etapa del proyecto. Esto es, digamos, un tema como para tratar en otra conferencia, en otra charla, pero es como para que entiendan que hoy en día también la forma colaborativa de trabajar en estos proyectos es a través de estas plataformas, que son plataformas que están en la nube. Hay empresas, por ejemplo, la empresa donde estoy trabajando en este momento todavía no está muy convencida de estas plataformas por el hecho de trabajar en la nube y por temas legales y demás, pero es el futuro, es lo que se viene y es hacia donde debemos apuntar. Pero el objetivo de esta charla hoy más que nada era ver de qué manera importábamos o exportábamos y con qué formato, cuál era la mejor forma de trabajar con los distintos software. Desde ya le quiero dar las gracias. Bueno, acá tienen mi correo electrónico, cómo me pueden contactar en LinkedIn y mi número de celular por cualquier consulta que me quieren hacer. Y bueno, desde ya agradecerles que hayan participado en este primer congreso virtual de BIM. Muchas gracias.